Buenas noches, un gusto saludarlos nuevamente en Conferencia Vampiro. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Bueno, iniciando ya en este año nuestras actividades. Una disculpa, estuvimos fuera del radar un momento, pero ya estructuramos todas nuestras actividades de tal manera que ya podamos nosotros llevar a cabo esta conferencia que ha sido ícono durante muchos años. Y bueno, y lo seguirá haciendo porque es una actividad gratuita y bueno, que también la van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Todas las conferencias Vampiro ahí están. Y bueno, hoy vamos a tener el inicio de un pequeño, digamos, diplomado que tiene que ver con la teoría del delito. El día de hoy vamos a revisar puntualmente lo que tiene que ver con la conducta y con la ausencia de conducta con respecto a la teoría del delito. No vamos a mencionar autores, no vamos a mencionar, eso es un conjunto de conocimientos, digamos, que realizó un servidor y vamos a ver ejemplos muy específicos relacionados con todas las figuras jurídicas que están asociadas a lo que es la conducta y también la ausencia de conducta, para que nosotros podamos entender. Y bueno, una idea de este servidor es que para entrar de nuevo otra vez a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que es a lo que vamos, primero tenemos que tener bien asentado no, a lo mejor no convertirnos en doctores, ¿no? De teoría del delito, pero sí entender lo mínimo de la teoría del delito. Y ya después vamos a hacer varias conferencias obviamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo por artículo, y lo vamos a juntar con el análisis de un código penal. De un código penal, ya sea el de la Ciudad de México o el Estado de México, eso lo vamos a decidir en su momento donde vamos a analizar los delitos muy puntualmente, ya después de todo el conocimiento que tengamos y sobre todo lo que es el proceso penal. Bien, pues muchas gracias por su presencia. Recuerden, si quieren participar en grupos vampiro, suban su número telefónico para integrarlos al grupo de WhatsApp. Son grupos muy serios, está prohibido hablar bien o mal del gobierno, cuestiones que no tienen que ver con la parte jurídica, es una expulsión inmediata. Y bueno, pues, se publican muchas cuestiones jurídicas que nos ayudan en nuestro quehacer como abogados litigantes en cualquier área. Aquí nosotros nos abocamos a cualquier área, pueden preguntar en esos grupos, no tenemos el gran conocimiento, pero sí podemos decirles algo que les pueda ayudar para su caso en concreto. ¿Ok? Y si quieren la presentación, pueden subir su correo electrónico. Bueno, en este momento voy a poner la presentación sin más, más cuestión. Y bueno, aquí está nuestra presentación, es muy una presentación pues hecha de con todo corazón para todos ustedes y espero que les guste, ¿ok? Bien, bueno, como lo comenté, vamos a ver la teoría del delito. Hoy nos toca la conducta y la ausencia de conducta. Muy bien. Bien, bueno, vamos a establecer de manera general, aprovechando alguna definición de lo que es el derecho penal. Bueno, pues el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas de derecho público interno que definen los delitos, va a señalar las penas o medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social. Esa es la finalidad, digamos, importante del derecho penal, un orden social. ¿Sí? Bien. Vamos a entender, bueno, hablamos de un derecho público. ¿Qué significa un derecho público? Bueno, es el conjunto de leyes internas de un país, toda vez que cada estado tiene sus propias normas internas de aprobación a lo que la sociedad establezca como reglas de convivencia. Se va a establecer la sociedad, su convivencia, y a partir de ahí pues, se van a establecer los ordenamientos legales aplicables. Cada país, cada estado tiene sus propios ordenamientos jurídicos internos que no vinculan a otro estado, ¿sí? Porque ese otro estado tiene pues sus propias leyes internas y en algunos casos diferentes al primero. Puede existir algunas diferencias. Donde sí se asocia, por ejemplo,
es cuando se hace referencia a alguna acción, algún hecho que tenga que ver con otro estado, lo que conocemos como el derecho internacional, ¿sí? Y obviamente otro, por ejemplo, pues es el ordenamiento legales aplicables a nivel mundial, que bueno, pues se tienen que dar cumplimiento por los diversos tratados internacionales que hayan firmado las partes. Uno que es de cumplimiento, pues ya digamos, obligatorio a nivel mundial, pues es lo que conocemos como la Declaración de los Derechos Humanos, entre otros ordenamientos legales en materia de derechos humanos, los cuales los países pues firmaron que estaban de acuerdo en que se aplicaría en su país. Bien, pero bueno, no estamos en clase de derechos humanos, algún día las tendremos también. Y bueno, como ejemplo de derecho público, pues tenemos el derecho administrativo, tributario, penal y por el contrario, cuando hablamos de derechos privados, ¿sí? Estaremos ante lo que es el derecho civil y mercantil, por ejemplo, ¿sí? Pues tenemos esa pequeña línea que tenemos del derecho público interno y el derecho privado interno, ¿sí? Que cada depender de cada país. Dentro de lo que es el derecho penal, tenemos que establecer que existe una parte general. Integra esta parte general del derecho penal, está integrada por la teoría de la ley, la teoría del delito, que es la que nos ocupa en esta noche, la teoría del delincuente, la teoría de las penas y las medidas seguras, que todo cada uno de ellos es todo un tema, ¿eh? Nos tardaríamos aquí meses hablando de cada uno de ellos, algún día las haremos, claro que sí. Pero ahorita, bueno, nosotros nos vamos a abocar a lo que es la teoría del delito. Muy bien. Y tenemos el derecho penal con su parte especial, que está encargada del estudio de los delitos y las penas o medidas de seguridad que determinen imponer a los actos contrarios a la ley. Sí, es el análisis de cómo se construye, por ejemplo, un delito. ¿A partir de qué? Pues hablamos de los hechos que no concuerdan con el estándar, digamos, de la sociedad en su cubrir sus derechos, ¿no? A mí hay un ejemplo sumamente importante de cómo va evolucionando conforme a las tecnologías, pues los delitos también, o sea, es que los tendrán que ocuparse los legisladores correspondientes para que puedan nacer nuevas leyes que establezcan prohibiciones a la sociedad de realizar determinado acto, porque es señalado como un delito, un determinado hecho que no pueden hacer, ¿no? Un ejemplo es la ley Olimpia, que pues en su momento no había en el ordenamiento legal aplicable en ese momento, pues algo que señalara una pena, una prohibición, ¿no? De que una persona pueda publicar sin el consentimiento de otra imágenes, videos, sonidos, ¿no? De carácter sexual sin la autorización de la persona. Y hoy en día, pues ya eso, ya está ese hecho señalado como la ley y señalado como delito en la ley. Y bueno, está prohibido hoy en día. Y antes, pues no lo estaba. Entonces, como vamos evolucionando y va a seguir evolucionando todo esto conforme a las tecnologías y conforme a otro tipo de situaciones. Bien, bueno, ¿qué entendemos por la teoría del delito? Bueno, la teoría del delito, ese es un sistema categorial, clasificatorio y secuencial, en el que peldaño a peldaño se van elaborando, a partir de un concepto básico de la acción, los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito. ¿Cómo puede aparecer el delito? ¿Sí? Y cuáles serán las consecuencias cuando aparece un hecho que la ley señale como delito. Y bueno, se hace un análisis del hecho, análisis de la autoría, participación, de la calidad del sujeto activo, la calidad del sujeto pasivo, y diferentes situaciones que se van a encargar precisamente de ser un sistema, como lo mencionamos, categorial, lo va a clasificar y tiene que ser secuencial, ¿sí? En el cual paso a paso van a elaborar ese concepto básico. Y lo importante, ¿no? Hay una parte que nosotros debemos ya entender desde ahorita en la teoría del delito, que el delito es por acción
o por omisión. Y eso lo establecen todos los códigos penales a nivel nacional y obviamente el Código Penal Federal, que también sería importante no analizar todos los delitos del Código Penal Federal. Bien, bueno, ¿cómo se estructura ese delito? El delito, para empezar a entender. Bien, tenemos una teoría que es la teoría pentatómica, ¿sí? Que son 5 elementos, que define al delito. Bien, el delito se define como conducta o hecho que debe ser típico, antijurídico, culpable y punible, ¿sí? Con su respectivo aspecto negativo, de los cuales nos vamos a abocar. Por ejemplo, esta noche, nosotros vamos a revisar lo que es la conducta como elemento positivo y la ausencia de la conducta como un aspecto negativo. Esos dos vamos a ver esta noche. Y vamos a ver muchísimos ejemplos, o sea, vamos a poner como todos los actores que integran la conducta y la ausencia de conducta. Y bueno, vamos a poner ejemplos para que quede muy claro cada uno de ellos, ¿ok? Muy bien. Bien, y hablando de la estructura del delito que acabo de mencionar, pues bueno, tenemos el aspecto positivo y el aspecto negativo. Como hoy vamos a ver conducta o hecho, y la ausencia de conducta, en las próximas conferencias veremos lo que es la tipicidad y la atipicidad como elemento negativo. Elemento positivo, la tipicidad, y como aspecto negativo, la atipicidad. Como aspecto positivo, la antijuricidad, y también vamos a revisar ese mismo día las causas de justificación. Vamos a revisar posteriormente lo que es la culpabilidad y la inculpabilidad, ¿sí? Y finalmente vamos a ver lo que es la punibilidad y lo que se conoce como excusas absolutorias. Todo esto en el marco de la teoría del delito, pero también vamos a ver otros, la autoría y la participación, por ejemplo. Vamos a ver en una sola noche lo que es la pura tentativa y toda la ramificación que tiene que ver con la tentativa inacabada, eficazmente, ineficazmente, todo eso que vamos a ver que es muy completo y muy variado y que tenemos que tener conocimiento y obviamente pues es un legado de grandes autores, de grandes exponentes de este tema de la teoría del delito que bueno, hoy no, y en ninguna de las conferencias los vamos a estar nombrando, bueno, pues los conocemos, pero bueno, no es historia, o sea, aquí es una clase que quiero que sea muy práctica, que todos los podamos entender y que sea con un lenguaje, pues no muy alzado, ¿no? Con un lenguaje muy subido de tono. Me conocen muchos, ustedes en mis conferencias, trato de ser lo más sencillo que se pueda y porque aquí tenemos muchos estudiantes, tenemos muchas personas que están aprendiendo y yo estoy aprendiendo también de ustedes. O sea, la mejor manera de aprender es estar enseñando, eso me lo enseñó mi profesor. Y bueno, pues la verdad no he encontrado otra metodología y es por eso que me atrevo siempre a hacer conferencia vampiro y va a ser hasta que ya no estemos en este mundo terrenal, pero por mí vamos a estar aquí años y años y años y años y los años que vienen a venir. Bien, bueno, vamos a meternos de lleno en la estructura del delito y vamos a mencionar, bueno, cuál ha sido el pronunciamiento, uno de ellos, porque hay muchísimos, pero cómo ha sido el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, bueno, dentro de la estructura del delito, conforme a la Suprema Corte, pues existe el término responsabilidad penal, ¿sí? Para que una conducta humana sea punible, o sea, que tenga una pena esa conducta, conforme a un derecho positivo, o sea, que exista esa ley, es preciso que la actividad desplegada, esto quiere decir la actividad, el hecho que se realizó por el sujeto activo, se someta, subsana, o sea, se integra a lo que la ley dice, ¿sí? En un tipo legal, esto es, que la acción sea típica. Esto es, digamos, la definición de tipicidad, que ya la veremos la próxima conferencia, y que también sea típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Y que no concurra
en la total consumación exterior del acto injusto en que no exista una causa de justificación o una excluyente de la culpabilidad. Entonces, esto lo menciona la Suprema Corte, se los voy a leer completo para que lo tengamos como definición de responsabilidad penal conforme a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues que para que una conducta humana sea punible conforme al derecho positivo, es preciso que la actividad desplegada por el sujeto activo se subsane, se someta en un tipo legal, esto es, que la acción sea típica, jurídica y culpable, y que no concurra, esto quiere decir que no pase en la total consumación exterior del acto injusto, o sea, todo el hecho que se haya desarrollado, una causa de justificación o una excluyente de la culpabilidad. Temas que veremos obviamente más adelante. Bien, una conducta es típica porque es la manifestación de la voluntad, ¿sí? O la modificación de un mundo exterior. Existe un cambio. Al momento que se realice un hecho, hay un cambio, ¿sí? Y se produce un resultado. Que ese resultado, para que dé cabida dentro de lo que es materia penal, pues debe ser lesivo, ¿no? Debe de haber ahí un daño. Y ese daño, pues obviamente tiene que estar desarrollado, enmarcado o descrito en el tipo penal. Como puede ocurrir tratándose de homicidio, por ejemplo, o fraude, pero si se demuestra que el occiso fue privado de la vida cuando el sujeto activo era objeto de una agresión injusta, por ejemplo, real y grave, puede desaparecer la antijuricidad y consecuentemente una causa de justificación de la acción. Resulta no culpable o si tratándose del segundo de los delitos no se satisface los supuestos de tipicidad al no integrarse los elementos constitutivos. Esto nos llama a que el delito tiene elementos, ¿sí? Y es lo que vamos a analizar el día de hoy, conforme obviamente a la conducta y a la ausencia de conducta. Pero aquí nos sale un ejemplo, por ejemplo, que, bueno, puede existir una conducta voluntaria de una persona en privar de la vida a otra, por ejemplo, pero ese sujeto activo estaba recibiendo una agresión. Esto lo conocemos como la legítima defensa, tema que también vamos a analizar puntuales, en la cual pues, existe un riesgo real, inminente, en el cual puede haber una afectación tanto para uno o como para otras personas, ¿sí? Y es por eso que, bueno, hay un gran tema con respecto a la legítima defensa, que por ejemplo tiene que ver que sea proporcional. Algunos códigos mencionan algo de la proporcionalidad, no todos. Bueno, no sé ahorita si ya ha habido reformas, pero por ejemplo menciona esa parte. Y bueno, se tendrá que hacer un análisis, ¿sí? Un análisis muy importante en lo que sería, por ejemplo, la vinculación a proceso, ¿no? Cuando se realice ese estadio procesal en el sistema penal procesal, en el cual pues, qué datos de prueba tenga el Ministerio Público para poder solicitar un auto de vinculación a proceso por homicidio, sería tener que ser homicidio calificado, o dependiendo, también no sabemos cómo son los hechos, no podemos nada más hablamos de puros supuestos, y que bueno, ver si es legítima defensa o no. Entonces aquí sí, en verdad es todo un tema hablando de lo que es la causa de justificación. Y bueno, ya lo platicaremos en su momento, ¿ok? Bien, bien, vamos a pasar ahora pues ya a lo que sería meternos en materia de lo que es teoría del delito, conducta y ausencia de conducta. Y vamos a ver lo que es el presupuesto del delito. Bueno, ¿qué nos habla esto del presupuesto del delito? Bien, estos presupuestos del delito son los antecedentes jurídicos suficientes para la existencia de un determinado tipo penal. O sea, debe de haber ¿y de qué va a integrarse esos antecedentes? Pues obviamente de hechos, ¿sí? Si falta, no deja de haber delito, ¿no? Sí. Solo cambia el tipo delictivo aplicable al caso concreto. O sea, si todavía, toda investigación tiene que tener un antecedente. Toda.
Aquí no puede haber, por ejemplo, una carpeta de investigación que hay un delito y pues, no tengas un antecedente. O sea, tienes que tener un antecedente sí y solo sí. Y este antecedente primario, pues lo conocemos con lo llamado noticia criminal, que puede ser a partir hasta de una noticia, puede ser una denuncia anónima, puede ser la misma persona que realice la denuncia o, por ejemplo, una detención en flagrancia, ¿sí? O sea, puede ser varios supuestos en lo que inicie una investigación con el Ministerio Público. Va a integrarse antecedentes de investigación, un antecedente jurídico, también son considerados jurídicos, porque esos antecedentes va a llegar el momento cuando se llama en el medio que estamos los penalistas, judicializar la carpeta de investigación. Esto significa que la carpeta de investigación ya no nada más la va a conocer el Ministerio Público, ahora la va a conocer un juez de control y ahora la va a conocer probablemente un asesor jurídico y la tiene que conocer la víctima u ofendido, la tiene que conocer el señalado, no indiciado, la tiene que ser el defensor, ¿sí? Ellos son los que se conocen, ¿no? Recuerden, la carpeta de investigación, el juez de control no la conoce, o sea, no tiene idea. Él va a resolver solo con lo que se hable, nada más. Él no toca la carpeta de investigación y eso lo tenemos que tener en cuenta porque, por ejemplo, si el Ministerio Público dice una cosa, ¿y qué crees? Pues esa sentencia de investigación dice otra. Hay que hacerlo valer, ¿eh? O sea, no es por automático. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el juez no ve la carpeta de investigación. Entonces, bueno, partiendo de esto, pues hay, siempre debe haber antecedentes y esos antecedentes integran una carpeta de investigación. Ok. Vamos a hablar de un presupuesto de delito. Vamos a tomar como referencia en esta conferencia el Código Penal del Distrito Federal con aplicación en la Ciudad de México. Y vamos a ver, por ejemplo, el delito de peculado. ¿Sí? Ojo con esto. Bueno, indica el artículo 273 que refiere que se impondrá de 6 meses a 4 años y de 50 a 500 días de multa al servidor público. Entonces, aquí hablamos de una calidad de parte. ¿Sí? Este delito de peculado, pues nada más va dirigido a los servidores públicos, nada más. Entonces, calidad de parte del sujeto activo, ser servidor público. Disponga o distraiga de un objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiera recibido por razón de su encargo. Ejemplo, se le da a un carro, a un servidor público para realizar sus tareas. Un carro, un vehículo. Y ese vehículo, pues, ¿qué crees? Pues me lo llevo de vacaciones, ¿no? Total, nadie se va a dar cuenta. Si llegara a chocar o algo y se hace noticia, vehículo, por ejemplo, de un trabajador de tal dependencia de la Ciudad de México, no sé, el sector salud, ¿no? El sector salud de la Ciudad de México, vehículo oficial, fíjense, sufre accidente en la carretera a Acapulco. Pues luego la institución va a decir, a ver, ¿y qué hace ese vehículo allá? A ver, ¿quién es el resguardante? No, pues Juan Pérez Pérez. ¿Y quién chocó? Juan Pérez Pérez. Entonces él distrajo y dispuso, ¿no? De un objeto, que en este caso es un vehículo, pues lo distrajo, porque la finalidad del vehículo es utilizarlo para cuando está trabajando, para ir a entregar un oficio, para llevar alguna cuestión administrativa o para transportarse a alguna situación que tiene que ser con el trabajo. Entonces, si no existe un documento de oficio de comisión, por ejemplo, no existe una orden, no existe nada, pues esta persona estaría cayendo en el delito de peculado, ¿sí? Así es como un presupuesto de delito. Ahora, fíjense. Procede una denuncia formulada por el representante legal de una empresa privada en contra de su director por haberse llevado equipo de cómputo de la compañía para usarlo a su beneficio y no para actividades propias de la empresa. Aquí nos preguntaríamos esto. Bien, ya vimos el delito de peculado y ya les mencioné la calidad del sujeto activo. Aquí hay una denuncia, llega el representante legal de la empresa, ya con el Ministerio Público, y le dice, ¿o qué crees? Vengo a denunciar a mi director o la directora de la empresa
porque se llevó su equipo de cómputo a su casa y no lo utiliza para actividades propias de la empresa. El Ministerio Público, primero, sí le tiene que recibir su denuncia. Segundo, ¿qué le va a decir el Ministerio Público? Bueno, no puedo abrir una carpeta de investigación por el delito de peculado. ¿Por qué? Mira, te explico, representante legal. Falta un elemento jurídico que se solicita en el delito de peculado y se llama servidor público. Se necesita acreditar la calidad del sujeto activo, la cual pues no la vas a poder acreditar por una sencilla razón. El director es una empresa privada, no es un servidor público, ¿sí? Entonces, el director, al no ser un servidor público, porque labora en una empresa privada, pues para esto operará otro delito. O sea, esta parte de peculado, bueno, no es peculado, pero ¿qué crees? Abuso de confianza, sí. Sale, y ese está dentro del artículo 227 del mismo Código Penal de la Ciudad de México, que dispone al que con perjuicio de alguien disponga, o sea, disponga, lo tenga, lo use para sí o para otro de una cosa mueble ajena de la cual se le haya transmitido la tenencia, pero no el dominio, estaría entrando en abuso de confianza, ¿sí? Obviamente las empresas, que es algo que no hacen, no sé por qué, pero bueno, cada quien. Digo, las empresas lamentablemente no forman sus áreas jurídicas y luego quieren contratar un abogado con 3 pesos y bueno, pues ya sabrán ellos, ¿no? Siempre andan ahí rogándole a los abogados porque no tienen su área jurídica. En la cual, bueno, ¿cuál sería un procedimiento para que se dé el cuidado de los objetos de una empresa cuando se los das a un trabajador? Pues debe de haber un resguardo, así se llaman, ¿no? Un resguardo en los cuales el trabajador se le va a dar a resguardo este carro, este vehículo, esta maquinaria, estas herramientas, este equipo y todo eso, para que, bueno, también conste por escrito que son objetos para utilizarse en la empresa, no para sí mismo o para otra tercera persona, ¿sí? Entonces, bueno, se tendrá que estar y mencionar en esos documentos que, bueno, en el caso de existir una actividad de antes señalada, abrirá una investigación ante la gente del Ministerio Público por la probable comisión del delito de abuso de confianza, estipulado en el artículo tal, 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 tal. Es una redacción que se tendría que poner. Bien, pues eso que les platico no lo hacen las empresas. Pero bueno, eso ya no es problema de nosotros. Bien. ¿Cómo concluimos? Bueno, que para el caso en concreto no deja de existir un delito. No, o sea, no existe un delito, pero bueno, hay que ver cuál. Simple cambia pues, el tipo. Sí, no procederá a la denuncia por peculado, pero sí opera el delito de abuso de confianza, que ya el Ministerio Público establecerá dentro de su investigación y obviamente pues lo que conlleva. ¿Ok? Muy bien. Eso lo vimos con presupuestos del delito. Ahora nos toca ver lo que es el presupuestos del hecho. Ok, bien. Entendemos nosotros por presupuestos del hecho? Se entiende como presupuestos del hecho a los antecedentes materiales y jurídicos necesarios para la existencia de delito. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Antecedentes que materiales, hechos, ¿sí? Hechos para poder hablar de la existencia de un delito. Y si hablamos de hechos, pues también tenemos que hablar de leyes, ¿sí? En este caso, la parte jurídica, ¿sí? Entonces, hechos, leyes para que exista un delito. Así de sencillo. En el caso que falte el hecho o falte el delito, cualquiera de los dos que falte, no existe delito. Así nada más. Lo ponemos muy sencillo, esto de los presupuestos del hecho, y bueno, para el análisis del presupuesto del hecho, vamos a exponer el delito de bigamia. Bueno, ¿qué es ese delito? Bueno, para el Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 205,
refiere que se va a imponer de 1 a 5 años de prisión y de 180 a 360 días multa al que se encuentre unido con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado nulo y contraiga otro matrimonio. Ándale. Yo nomás he visto dos casos en mi vida jurídica que sí se han cumplido, ¿eh? No, y acabó mal la persona. Fíjense. Uno fue, se casa sin problemas, sin saber, obviamente, también. Que bueno, pues se casó en la Ciudad de México. Dijo, no, pues yo me caso por civil. Pasó, como le hicieron, quién sabe. Pero se generó un acta de matrimonio y con bajo sociedad conyugal y todo, hasta hubo, ¿cómo se llama? Hasta hubo boda por la iglesia y todo. No, 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 se armó en grande. Y la esposa de Veracruz se da cuenta. Y ya, pues viene a la Ciudad de México y dice, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues quedaron mal, ya saben, las venganzas, ¿no? Y bueno, pues levanta la denuncia. ¿Sabes qué? Pues por dentro de tal, pues no denunciar el delito de bigamia, porque se casó aquí. Pero ¿qué crees? Aquí está el acta de matrimonio certificada de Veracruz. Ahí, por ejemplo, muchos abogados dicen, bueno, vamos a buscar testigos, vamos a buscar documentales, vamos a hacer actos de investigación. Pues mejor no, mejor los invito a no andar inventando actos de investigación. Sabes perfectamente que esa acta de Veracruz es, y no hay más, y que el acta de la Ciudad de México de matrimonio pues existe y está, y ahí no la puedes quitar. Con esos dos documentos es suficiente para judicializar. Y así sucedió. El Ministerio Público pues, nada más los mandó a llamar, no hay detenido, se le cita. ¿Sabes qué? Es más, ni vengas. Te cito ya a formularte imputación. Juez de control, obviamente, es la audiencia de formulación de imputación sin detenido y se le vinculó a proceso por vía. Obviamente no se propuso ninguna prisión preventiva ni nada de eso. Llevó el procedimiento libre, pero bueno, sí sucedió, ¿sí? Como lo sabemos, ahorita, por ejemplo, este delito de 1 a 5 años, pues cabe una suspensión condicional del proceso, nada más para recordarles que para que entren a suspensión condicional del proceso es la medida aritmética, no debe ser mayor a 5 años, y bueno, así de rápido, 1 más 5 6 entre 2 a 3 entonces sí da para una suspensión condicional del proceso, y bueno, pues ya, ahí terminaría la fiesta, pero estaría interesante ver cómo sería la cuantificación de la reparación de daño que hubiera solicitado o que se hubiera planeado o evaluado por parte del Ministerio Público, asesor jurídico, y en este caso la víctima. Entonces, bien interesante esto. La verdad, tenemos que estar preparados para todo. Y bueno, así vamos a estar durante nuestras conferencias, ¿no? Menciono algunas cuestiones relacionadas con el proceso. Bien. Por el ejemplo expuesto, el presupuesto del hecho es un presupuesto de hecho, obviamente, en la existencia legal de un matrimonio. O sea, ese es el principal, ¿sí? Anterior y hay uno anterior y uno posterior, ¿no? Si la mujer ha casada con el sujeto B, sospecha, por ejemplo, que su marido le es infiel con la mujer C, pero aquel no se ha casado con esta, podría denunciar a su marido por el delito de bigamia, o sea, está la señora, están casados, y pues descubre al marido con el segundo frente, digamos, con su segunda novia, digamos, o esposa, como pareja, como sea, y pues lo descubren. Entonces viene enojada la señora, va al Ministerio Público, mi marido me engaña, eso es bigamia. Pues obviamente el Ministerio Público, antes de que se levante obviamente, la carpeta de investigación, pues le va a decir que no es un delito. Le va a decir, ¿sabe qué, señora? Pues la respuesta es no, porque falta el presupuesto de hecho. Y bueno, ¿cuál es ese presupuesto de hecho? Bueno, que el antecedente jurídico de que el sujeto B contrajo un matrimonio posterior con la mujer C. Y se concluye que no se integra el delito de bigamia solo por una razón.
porque no se volvió a casar su hoy esposo todavía. Entonces, al no realizarse ese segundo matrimonio, pues ese antecedente jurídico documental, como el que le llamamos como presupuesto de hecho, no existe y se concluye que no se integra el delito de bigamia. Bien. Hay que considerar también que el delito es una acción antijurídica, pero típicamente antijurídica, bueno, es una acción antijurídica. La decisión respecto a si una determinada conducta cae en la esfera del derecho punitivo, eso es importante mencionarlo, que bueno, que esa conducta, existe una pena por esa conducta, resulta la consideración que con fundamento exige la ley, bueno, la ley lo va a exigir, y bueno, no es suficiente cualquier acción antijurídica, sino que se precisa una antijuricidad especial que debe ser típica y culpable. Es decir, tipo en sentido técnico especial y conforme a la teoría general del derecho aparece como el conjunto de todos los presupuestos en cuya existencia se liga una consecuencia jurídica. Tenemos un acto, un hecho, tenemos, está, existe ese hecho que la ley señala como delito y obviamente existe una punibilidad. En este caso, una pena. Y esto ya lo habla el presupuestos, de hecho, conforme a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, eso ya lo vimos nosotros y bueno, ya se entendió lo que es un antecedente jurídico, ¿no? Que debe de establecerse en ese momento. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la conducta, ¿sí? Acuérdense, nosotros primero vamos a conocer dentro de la teoría del delito, bueno, ¿qué es la conducta? Bien, pues vamos a hablar de la conducta, ¿no? En este caso, conducta o hecho. Muy bien. Conducta, para que el delito exista, ¿sí? Es que se produzca una conducta, o sea, debe de existir una conducta. Eso es. Esto es el elemento básico del delito, la conducta. Y esto es un hecho material, exterior, positivo o negativo, producido por el hombre. Por el hombre o por la mujer, ¿no? En estos casos. Entonces, debemos de entender que la conducta como elemento básico del delito, pues estamos hablando de un hecho material, ¿sí? Que debe ser exterior, ¿sí? O sea, hacia afuera, digamos, hacia el exterior de la persona. Que puede ser positivo o negativo, aquí ya estaríamos hablando de que si es por acción o por omisión, por ejemplo, y producido por la persona, ¿sí? La conducta es una actividad o inactividad voluntaria. Esto es sumamente importante. Para mí es el eje central de la conducta. La conducta, para que exista, bueno, para que la conducta tiene que adecuarse a lo que es la teoría del delito, debe ser voluntaria, ¿sí? Que esté compuesta por dos. Hay dos elementos importantes en la conducta, ¿sí? Ojo con esto. Primero, tenemos el elemento psíquico, ¿sí? Cuando el sujeto activo ha querido mentalmente hacer u omitir algo. O sea, la persona lo pensó, ¿sí? Querer accionar un arma de fuego, lanzar un cuchillo a otra persona o quererse apoderar de un vehículo ajeno, entre otros. Pero la persona ya lo pensó. Tan es así que lo pensó que realizó la acción. O en su caso, omitió hacerlo. ¿Sí? Pero es algo voluntario que la persona quiso, o sea, su mente lo aceptó, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, ese es el elemento psíquico, que la persona sabe lo que va a hacer. Tenemos el elemento físico. Consiste en hacer u omitir algo, ¿sí? Ya es algo físico, ¿sí? Un movimiento o no movimiento. En el caso de la omisión, debe ser respecto a una conducta obligatoria, es una conducta que esté señalada en el tipo penal y ahorita más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, si es un elemento físico el hacer, pues disparar un arma de fuego, ¿sí? No pagar la pensión alimenticia, esa es una omisión.
entre otros. ¿Sí? ¿Por qué entraría dentro de una omisión no pagar pensión alimenticia? Porque ya estás obligado. Muchos dicen, y me ha tocado ver civilistas que no entiendo yo qué parte del interés superior del menor, perdón, del interés superior de las niñas y niños y adolescentes no se ha entendido. O sea, van a un juicio de pensión alimenticia y ya, o sea, que hacen todo lo posible para que no pague la persona cuando sabe que es el papá o la mamá, en cualquiera de los casos. Pues ya desde que están embarazadas ya hay responsabilidad, ya hay cumplimiento de derechos, les guste o no les guste. Es una responsabilidad, pero ya, o sea, aquí no hay de que, no, pues ahorita es mi hija, ah, mañana ya no es mi hija. No, 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 esto es para toda la vida. Y ya hay derechos y obligaciones por ambas partes, ¿eh? Entonces, la obligatoriedad de una pensión alimenticia no nace en un juicio, ¿eh? Y ese es un problemón. Porque todavía hay abogados que dicen, no, 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 no sé, pues ¿cómo pagar la pensión si todavía no le demandan la pensión? Perdón, es su obligación, aunque no haya juicio, ir a depositarle a su cuenta de banco. Punto. ¿Sí? Porque muchas veces, o muchos, la sociedad, ¿no? Te dice, y me ha tocado casos, ¿no? De que llega el señor que quiere contratar mis servicios. Me dice, no, no voy a pagar pensión, es que no me deja ver a mis hijos, ¿por qué le voy a pagar pensión alimenticia? Y ya uno le explica, no es que la pensión alimenticia es desde que nacen, desde que están en gestación, desde ahí se inicia un pago de pensión alimenticia. Pero no los veo, no, 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 eso se resuelve entre el juez. Pero ahorita tú no necesitas una sentencia, no necesitas un juez, no necesitas un procedimiento, es tu obligación, y así les digo, es tu obligación ahorita y desde antes estar pagando una pensión. Ya el cliente dice, no, no, es que contigo no se puede del libro, voy a contratar otro abogado, contrátate otro. Y no agarro el asunto, ¿eh? Digo, no, no, ahora sí que vamos. O sea, si tú estás buscando un abogado, así les digo, ¿no? A los clientes, estás buscando un abogado que te va a hacer algo para que no pagues pensión alimenticia, por lo menos aquí te equivocaste de lugar. Vete a buscar otro lado. Pero así los hay, así los hay. Sea hombre, sea mujer, me pasó los dos, ¿eh? Para que se den una idea. Bien, vamos a pasar a lo que es los tipos de conducta. Bien, la voluntad del sujeto puede exteriorizarse a través de una acción o una omisión. Acuérdense, ya hablamos que el delito es por acción o por omisión. Entonces, el Código Penal de la Ciudad de México establece que el delito solo puede realizarse por acción o omisión. Así lo dice el Código Penal. Y esto lo tienen que decir todos los códigos a nivel nacional, incluyendo el federal. Este es el artículo 15 de este ordenamiento legal. Bueno, ¿qué son los delitos de acción? Bueno, el delito de acción se determina cuando el sujeto activo realiza un movimiento físico. Se realizó, hay un movimiento, que ese movimiento, esa acción, encuadra en un tipo penal determinado, ¿no? Por ejemplo, la persona lo golpeó, se apoderó del vehículo, cometió fraude, trata, le vendió droga, no sé, los delitos que ustedes se imaginan, ¿sí? Pero se realizó un movimiento físico, una acción, ¿sí? Y que esa acción es, se encuadra al tipo penal determinado y eso es un delito de acción, ¿ok? Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este, que ya lo acabo de mencionar, por cierto. El tipo penal de trata. Establecer diversas conductas. O sea, la trata no, no es solo un movimiento, no es solamente es una acción, no solamente es uno. Pueden ser varios. Ojo con esto. El delito de trata establece diversas conductas que puede realizar el agente, ¿no? Para someter a una persona a una explotación sexual, ¿sí? En la Ciudad de México, hay que recordar. Esto es conforme a la Ciudad de México. Bien, fíjense, si el agente, en este caso el sujeto activo, promueve, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade,
entrega o reciba, fíjense, hablamos promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entrega o reciba. Estamos hablando de 8 conductas que caen solo en el delito de trata, ¿sí? Para sí, o sea, primero, para sí o para un tercero, será sancionado penalmente, ¿sí? En el delito de trata. Fíjense, 8 conductas. Ahora, los movimientos físicos pues, son esos 8. Promover, facilitar, solicitar, ofrecer, conseguir, trasladar, entregar o recibir para sí o para tercera persona, ¿sí? Ok, bien. Vamos a ver completo el delito conforme al Código Penal del delito de trata, ¿sí? A la Ciudad de México. Al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entregue o reciba para sí por un tercero a una persona para someter la explotación sexual, a la esclavitud, a prácticas análogas, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva, esto quiere decir trabajo forzoso, o para que les sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes dentro del territorio del Distrito Federal, la pena de prisión es de 10 a 15 años y la multa de 10,000 a 15,000 es multa. Fíjense, para este delito de 10 a 15 años de prisión no hay suspensión condicional del proceso, ¿sí? Así de sencillo. Entonces es una cuestión delicada esto de trata y obviamente pues menciona todas estas conductas, o sea, la persona que lo promueva, fíjense, que lo facilite, que lo solicite, imagínense, el que ofrezca, el que consiga, o sea, cualquiera de esos movimientos puede caer en trata. Muy bien. Bueno, ya vimos el delito de por acción, ¿ok? Ahora vamos a ver el delito por omisión. Y aquí es muy importante que lo revisemos. Bien, si hablamos que el delito de acción es algo que es una actividad, pues bueno, hablando de omisión, la voluntad del sujeto también puede ser manifestada a través de una omisión. Esta omisión puede ser simple o de comisión por omisión. Hay dos tipos de omisiones. La omisión es dejar de hacer. La ley señala que tienes que hacer, la ley te obliga a hacer algo y tú no lo haces. Así nomás. Muchos piensan, oye, pero pues, ¿a poco el Código Penal me obliga a hacer algo? Sí, bueno, en todo te obliga. Te obliga a no cometer fraude, a no cometer homicidio, a no cometer robo, a no cometer secuestro, a no vender drogas. O sea, te prohíbe todo eso. Te obliga a que no lo hagas, ¿no? Te obliga a que no lo hagas. Pero digamos que hay delitos en los cuales pues se obliga de alguna manera, pero contenido dentro de la redacción del delito. Este también es algo muy interesante. No quiero profundizar mucho porque vuelvo a lo mismo. No me gusta meterme mucho de fondo porque estas conferencias son para estudiantes, son para gente que apenas está estudiando derecho y eso es en lo que yo me enfoco, ¿eh? En serio, yo ya me platicaré con doctores en derecho, ya platicaré con gente con mucho mayor conocimiento o más que el mío, porque yo le aprendo mejor a ellos. Y no preparo yo así mis conferencias. En un futuro, a lo mejor llegaré a preparar una así. Lo dudo mucho porque yo me voy a enfocar más a estudiantes, me voy a enfocar más a personas que apenas acabaron la carrera. Y bueno, si algún día me da tiempo, pues sí, a lo mejor me meto algo así. Más, más dogmático, más difícil, ¿no? Pero bueno, no es por ahí, para mí. Bueno, ya vimos que hay dos tipos de omisiones, que es dejar de hacer. Tenemos lo que es la omisión simple. Bien, vamos a entender qué es la omisión simple. El delito de omisión simple tiene solamente un resultado formal o jurídico, nada más tiene un resultado. La omisión se encuadra y violenta el bien jurídico de un tipo penal específico, como el delito de incumplimiento de pensión al límite. O sea, ese es un delito de omisión simple. Un juez en su caso, ya por la naturaleza del acto, al momento que es padre o madre,
ya está obligado. O sea, aquí no te vuelvo a lo mismo. Una pensión alimenticia no tienes que ir a un juzgado, ya la tienes que estar pagando, ¿sí? O sea, eso ya. O sea, ¿sí me entienden? Ahora, el Código Penal del Distrito Federal menciona que el que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se les va a imponer, ¿no? Determinada pena, ¿no? Entonces el Ministerio Público deberá tener datos de prueba que establezcan que la omisión del sujeto obligado se ha desplegado al no dar alimentos que debe proporcionar, sin que sea necesario establecer que las víctimas han sufrido algún perjuicio. Esto quiere decir que existe esa obligación que no cumplió como omisión simple y el perjuicio que sucede después de ese incumplimiento, eso no se va a tocar en la omisión simple, ¿sí? O sea, no es necesario revisar el perjuicio, no se va a revisar. Nada más se va a enfocar la omisión simple, solo se va a enfocar al no cumplimiento, al incumplimiento de la obligatoriedad. El Estado te obliga, tú no cumples, eso nada más. Si hay perjuicio además, eso no se va a analizar en esta omisión simple, ¿sí? Ok, bien. Vamos a ver un pequeño ejemplo de una omisión simple. Una persona presencia un accidente de tránsito en el que alguien resulta gravemente lesionado. Hay un accidente y se ve adentro la persona sangrando y está lesionada. Y lo ve la persona. Ella vio, ella no intervino, ella es una persona que va pasando en la calle. Esta persona puede pedir ayuda o llamar a emergencias y no se pone en riesgo. Pues no, pues él está afuera, no hay ningún riesgo, pero no decide hacerlo. Y se va del lugar. Ah, pues ¿qué crees? Eso es una conducta delictiva. El delito se configura solo por no prestar auxilio, aunque la víctima no muera ni empeore su estado. Entonces, la obligatoriedad de la ley en materia penal, pues obviamente te obliga a que debes prestar auxilio cuando tú lo veas, cuando estás en presencia de eso. O sea, la ley te lo dice. Al no hacerlo, pues se está omitiendo, es una omisión simple, pero no se va a revisar, ¿sí? Si la persona del accidente muere o empeora su salud, eso no se va a revisar en este momento, porque eso es una omisión simple conforme a este delito, que es el no prestar auxilio. ¿Por qué es omisión simple? Porque la ley ordena actuar, auxiliar o pedir ayuda. El delito se consume con la simple inactividad, ¿sí? ¿Ok? Y no exige un resultado, como en este caso puede ser el resultado de que la persona fallezca, que estaba involucrada en el accidente o empeore su salud. Eso no se va a analizar en la omisión simple, así de sencillo, ¿ok? Muy bien. En la omisión simple o también llamada sin resultado material, el legislador describe de manera expresa en el tipo penal a través del verbo una omisión. En términos de la acción ordenada, cómo lo obliga el Estado, ¿sí? Sin describir, o sea, no describe la omisión simple, no describe ningún resultado material. Ella nada más habla de lo que debes de hacer, lo que es obligatorio, sin descripción del resultado material. En estos tipos, lo que se prohíbe es la omisión, ¿sí? Y por lo tanto, lo que se ordena es la acción. La punibilidad correspondiente es por la no realización de la acción ordenada. Esa va a ser la punibilidad, ¿sí? O sea, fuiste omiso cuando la ley exige que debes cumplir. Así nada más. ¿Ok? Esto es lo que es la omisión simple. Ahora, términos generales. La omisión simple se castiga el no hacer de la acción esperada y exigida como tal. Y como ya lo he mencionado varias veces, no siendo necesario
un resultado material, ¿sí? Esto es con respecto a la omisión simple. Bien. ¿Cómo verificamos una omisión simple? Bueno, pues, su situación típica de que es la generadora del deber. No realización de una acción mandada, poder de hecho de ejecutar la acción mandada y pues no hacerlo. Esos son la situación típica que debe haber. Y bueno, ya que conocimos que la omisión simple es el no actuar ante una obligación señalada en la ley y que no interviene el resultado material, vamos a ver ahora lo que es la comisión por omisión. Fíjense. En la comisión por omisión, en los delitos, el agente genera un resultado material. Aquí sí hay un resultado material al no realizar una acción, que le es obligatoria jurídicamente. Entonces tenemos omisión simple y tenemos comisión por omisión. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. La omisión simple no hay un resultado material y en la comisión por omisión sí genera un resultado material a no realizar la acción en ambos casos. Entonces, espero que les ayude esta comparación para que nos quede claro cuando nos hablen de un delito por omisión simple y un delito por comisión por omisión. ¿Ok? Muy bien. Bueno, dentro del Código Penal de la Ciudad de México habla del artículo 16 de la omisión impropia, conocida también como comisión por omisión. Y en los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si éste tiene el deber jurídico de evitarlo, ¿sí? Aquí vamos a hablar de, bueno, cuando tiene ese deber jurídico. Bien, como todo nuestras conferencias, vamos a dejar un pequeño break para que vayan por un cafecito, un pancito, o lo que ustedes deseen. Y ahorita en un momento continuamos. Recuerden poder subir su correo electrónico, subir su teléfono si quieren participar en grupos vampiro y obviamente si quieren copia de la presentación. ¿Ok? Bueno, no me despido, en unos minutos de regreso. Gracias.
Bien, ya regresamos y nos quedamos en lo que es el artículo 16 del Código Penal de la Ciudad de México. Cuando hablamos de delitos de resultado material, va a ser atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si se tiene el deber jurídico de evitarlo. Aquí hay unos supuestos bien interesantes. Uno, cuando es garante del bien jurídico. Sí, ahorita vamos a ver qué significa. De acuerdo con las circunstancias, podía evitarlo, ¿no? Su inactividad es en su eficacia equivalente a la actividad prohibida en el tipo. Sí, o sea que si su inactividad propició, ¿sí? Propició ese hecho que la ley señale como delito. Bien. Bueno, ¿quiénes son garantes del bien jurídico? Bien. Para que sea una persona garante del bien jurídico, primero, debes aceptar efectivamente su custodia. Tiene que aceptar, debe de haber algo que lo compruebe. Voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza. ¿Sí? O sea, él voluntariamente, él estaba ahí, ¿no? Y formaba parte de un grupo y conocía perfectamente los peligros. Con una actividad precedente, culposa o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico. El bien jurídico. Entonces, hablando de una actividad anterior, ¿sí? Y tiene que ser culposa o puede ser fortuita, ¿sí? Que generó ese peligro del bien jurídico. Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo, ¿sí? Ya es de ambiente familiar en el cual pues tenga esa, como por ejemplo, pues la patria potestad, la guardia y custodia y esas figuras jurídicas en el ámbito familiar. Y bueno, les digo, nosotros como penalistas tenemos que saber de todo, somos todólogos y tenemos que conocer el ambiente de otras áreas del derecho. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De este importante tema que es lo de garante del bien jurídico. Bien. Un enfermero encargado de un paciente, ¿sí? Un enfermero que trabaja en un hospital tiene asignado el cuidado de un paciente que está en estado grave. Y durante su turno, el paciente presenta una crisis médica evidente, ¿sí? El enfermero se da cuenta. Tiene los medios para actuar, como por ejemplo llamar al médico, al administrador o administrar un tratamiento básico, pero el enfermero decide no hacer nada. Bien, pues aquí estamos hablando del no hacer. Entonces, el bien jurídico protegido aquí, pues bueno, es la vida y integridad física del paciente. Ese es su bien jurídico. La posición de garante, pues bueno, el enfermero es garante. ¿Por qué? Porque tiene un deber jurídico de cuidado derivado de su cargo profesional, derivado de por qué está ahí, porque es enfermero. Y se supone que como enfermero debe establecer pues algún protocolo o algunos actos que realizar para que no se tenga en peligro el bien jurídico de la vida o integridad física del paciente, ¿sí? Y además se le confió expresamente la protección del paciente al momento que firma su contrato laboral como enfermero. Además de que debe ser una persona que debe de tener una cierta capacitación, ¿bien? Ahora, vamos a tener los tipos de omisión, ¿sí? Omisión impropia, que es la comisión por omisión que estamos viendo. Existe una responsabilidad penal, ¿sí? El paciente muere o sufre de un daño grave, el enfermero responde como si hubiera causado el resultado, aunque no realizó ninguna acción directa, sino que no hizo el no hacer. Y aún así, si muriera, sería homicidio. ¿Y qué creen? Homicidio calificado, ¿sí? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Un escolta tiene la obligación de custodiar a un empresario, ¿sí? Lo contratan como escolta, obviamente asume la responsabilidad de los peligros que conlleva el ser escolta, ¿no? Es garante de la vida e integridad física de que la persona lo contrate, ¿sí?
Si al momento en que el empresario está siendo secuestrado, imagínense, ¿no? Y el escolta no evitó el delito, pudiendo hacer de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? De acuerdo a su expertise, de acuerdo a su preparación. Y bueno, existe una inactividad, ¿sí? Y su inactividad es su eficacia equivalente a la actividad prohibida por el delito de secuestro. Será responsable penalmente del mismo. En virtud de su inactividad produjo un resultado material que consiste en la afectación de la libertad de una persona que es perceptible en el mundo exterior, ¿no? Pero aquí sí nos da pues muchas preguntas bien interesantes. Vamos a ver una nada más. Fíjense, pongamos el ejemplo como está ahorita. Están los escoltas, está el empresario, y pues en una de esas, pues estaban, no hicieron algo, pues eran 5 escoltas, no hicieron bien su trabajo, y bueno, pues se llevaron a la persona, ¿no? Le privaron de la libertad. Y posteriormente se dan cuenta, pues que es un secuestro. ¿Por qué es un secuestro? Porque ya están pidiendo un rescate. Entonces aquí la pregunta sería, por esa inactividad que produjo una eficacia, al momento que estas personas privaron de la libertad del empresario, ¿cuál sería el delito que se le tendrá que irse a un proceso penal a los escoltas? ¿Privación ilegal de la libertad o secuestro? Porque déjenme les digo que esos dos delitos son diferentes. ¿Eh? Entonces, bueno, si gustamos lo vemos al final de la conferencia para que ustedes digan su opinión de cuál será el delito por el que se abre una carpeta de investigación a los escoltas, obviamente, en el que se hubo inactividad y que esa inactividad se convirtió en eficiencia, eficacia para la consumación del hecho que le señalé como delito, en este caso, secuestro. Bien, bien, pues queda esa pregunta muy interesante. Otro ejemplo, persona que deja fallecer a su hijo por haberlo tenido desatendido, también igualmente ocurre con quien procede del mismo modo con su progenitor, cuando este pues depende de él por su edad, ¿no? También ese es un claro ejemplo. Y bueno, para verificar, verificación de la comisión por omisión, pues hablamos que la situación generada del deber de actuar, circunstancias que se presuponen para la intervención de quien debe evitar el resultado, es necesario que el ordenamiento jurídico exija una intervención, ¿sí? O sea, para poder establecer el resultado material, pues obviamente debe estar expuesto en la ley, pues esa necesaria intervención de la persona, en este caso sujeto activo, que debió de haber cumplido lo que señala la ley, ¿sí? Entonces, también el deber jurídico de evitar el resultado material, o sea, el deber de que no se produjera, ¿no? Evitar la lesión o evitar algún problema ahí. Y obviamente, pues lo que ya hemos visto, lo que es la posición de garante, ¿sí? También la no realización de la acción ordenada en el tipo penal, ¿sí? Que puede ocurrir de manera dolosa o culposa. Aquí sí puede haber, establecer un análisis, ¿no? De que el tipo legal lo menciona, pero hay que ver si fue doloso o culposo, ¿no? El resultado material y por ende la lesión del bien jurídico tutelado. El nexo normativo, ¿sí? Entendiendo con el nexo normativo, que es la vinculación lógica y jurídica que une un supuesto de hecho, en este caso una hipótesis, con su consecuencia jurídica, ¿sí? En una norma expresando comúnmente como un deber ser. Entonces, este nexo normativo es muy importante, más adelante lo vamos a tener que ver. Y bueno, otra vinculación entre el hecho, obviamente, el supuesto del hecho y la vinculación con la consecuencia jurídica, o sea, el hecho y su consecuencia. Ese vínculo de unión se llama nexo normativo. ¿Ok? Porque hay muchos hechos que no son delitos, pero hay uno de los que señala el Código Penal, es los que nosotros vamos a analizar. Y la capacidad para realizar la acción ordenada en el tipo penal, o sea, la capacidad de evitar, ¿sí? El resultado material, el cual presupone
que conocimiento de la situación típica, el conocimiento de la inminente producción del resultado material. O sea, la persona tiene que tener ese conocimiento de que, bueno, sabe perfectamente que si no lo hace va a haber una consecuencia o va a haber una lesión, ¿sí? Va a haber un resultado material y eso es consciente, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque toda persona sabe bien, si lo hago, pues lo tengo que hacer bien, pero si no lo hago, pues va a haber una consecuencia, ¿sí? Y más si está señalado en el tipo penal. La posibilidad real de evitar el resultado, lo que significa conocer y tener el alcance, los medios para poder concretar la acción ordenada y evitar así la producción de un resultado material. ¿Sí? Entonces, si la persona conoce de que si puede actuar y evitar ese resultado material, pues no habría delito. El problema es que no lo hace. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora llegamos a lo que vamos a analizar, lo que es el hecho. ¿Sí? Vamos a hablar del hecho. Bien. El hecho, en términos generales, se presenta cuando la conducta que despliega el agente produce un resultado. O sea, el hecho es el conjunto, ese hecho es una conducta, ¿sí? Y esa conducta la realiza alguien, no viene alguien por arte de magia, la hace una persona esa conducta. Y esa conducta produce un resultado, ¿sí? Y esto se integra por tres elementos, que son los tres elementos del hecho. Bien, vamos a analizar estos tres, y es donde está, hay que analizarlo puntual. Bueno, para empezar, una conducta, ya como dijimos como un delito, puede ser una acción o de omisión. Primero, puede ser el hacer o el no hacer. Un resultado material, ¿sí? Que es la consecuencia derivada del actuar del sujeto o de no actuar, ¿sí? O sea, tenemos entonces la acción y tenemos la consecuencia, un resultado material. Bien, en hacer o no hacer y hay un resultado. Y el tercero, que exista el nexo causal. Y este nexo causal es el vínculo que existe entre la conducta y el resultado, es la unión, ¿sí? La unión en la cual que por esa conducta que realizó la persona por hacer o no hacer, pues eso generó un resultado. ¿Sí? Están vinculados los dos. Pues ese vínculo que existe es el nexo causal, ¿sí? El cual establece la existencia de ambos. Al no ver el nexo causal, pues no, imagínense un hecho y es otra consecuencia, X, pues no están ligados. O sea, no hay ese nexo, pues no hay delito. Aquí es muy forzoso, por ejemplo, hablar de un nexo causal para que estemos hablando de un delito, porque debe de haber un vínculo entre lo que es el hacer o no hacer de esa conducta, de ese hecho, y su consecuencia como resultado material. Esa ahí es y tener de importancia. Vamos a ver un ejemplo. Digo que luego con los ejemplos explicamos mejor las cosas. Bien, una persona privó de la vida a otro, ¿sí? Bueno, ¿cuál fue la conducta? Sujeto dispara el arma, el fuego. ¿Cuál es el resultado material? Pues la privación de la vida de una persona. ¿Y cuál es el nexo causal, ese vínculo que yo les comento? La relación entre la conducta y el resultado material, que se va a construir con pruebas que se tengan en cada caso en concreto. Bien. ¿Cómo analizamos en sentido estricto ese nexo causal? Ahorita se lo explico. Un tipo penal constituye un delito de hecho. El resultado material debe estar establecido en la descripción típica y bueno, vamos a ver ese nexo causal. Número uno, una persona dispara un arma de fuego. Un arma de fuego, pues es un objeto en la cual, pues, tiene ciertas características, dispara pequeños fragmentos, bueno, fragmentos se llaman ojivas, bueno, tienen otro nombre ahorita en criminalística. Y ese pedazo de metal, pues, va a una velocidad, tiene una consistencia ese metal, que tiene la capacidad, por su consistencia y velocidad, de penetrar el cuerpo humano, o alojarse en su caso. Pero pues si toca un órgano, toca una cuestión o la cabeza, por ejemplo, pues la persona pierde la vida. Entonces, ¿qué elementos hay que se están vinculados a esa conducta y ese resultado material? Pues bueno, primero la arma de fuego.
quién la disparó, quién la tenía, el sujeto activo. Y esa ojiva que yo les digo que esa consistencia y con esa velocidad que sale del arma de fuego penetra en el cuerpo humano y pierde la vida de la persona. Entonces, ¿cuáles serían esas pruebas para poder vincular esa conducta con ese resultado material? Pues bueno, que el arma, por ejemplo, la tenía la persona, que al momento que se hace un estudio de criminalística, se logra ubicar, localizar, levantar, embalar y llevar en cadena de custodia el casquillo y esa ojiva que yo les comento. Entonces hay un estudio pericial que se llama de balística, en el cual nos determina que utilizando una metodología disparan el arma de forma controlada y de manera microscópica, pues vieron que sí, que es el mismo, sí la misma arma por el cartucho, y que viendo la ojiva, pues tiene la misma, se produce las mismas ranuras, digamos, en la ojiva que les digo, que es una marca que se produce al disparar el arma de fuego, y que bueno, pues se determina que sí, que esa ojiva que fue la que salió del arma de fuego, penetró en el cuerpo humano de la persona que perdió la vida, pues eso fue lo que le provocó la muerte. ¿Sí? Entonces, porque hirió, no sé, el corazón o le disparó en el cerebro, no sé. Pero eso pierde la vida, entonces estamos hablando de que esos elementos que les acaban de hacer como pruebas, pues es el vínculo. Las pruebas es el vínculo entre la conducta y el resultado material. ¿Sí? Así es como de manera específica, pues hablamos de lo que es el hecho. Muy bien. La clasificación del delito. Bueno, en lo que respecta a la clasificación del delito, para el análisis de la prescripción del delito se debe tener precisa la diferencia entre delitos instantáneos, continuos o permanentes o continuos. Entonces, los delitos los vamos a clasificar ahorita primero así. Hay muchas clasificaciones de delitos. Pero ahorita vamos a hablar nada más de lo que son instantáneos, continuos, permanentes o continuados. Bien. ¿Qué significa un delito instantáneo? Cuando la consumación se agota en el mismo momento que se ha realizado todos los elementos de la descripción legal, ¿sí? El delito tiene una descripción. Cuando se haya cumplido con todos, hablamos de que es instantáneo. Como ejemplo, el homicidio, ¿sí? El sujeto dispara un arma de fuego e inmediatamente pierde la vida de su víctima, ¿no? Ahí es instantáneo. El robo, cuando la gente se apodera ilegalmente de una cartera, por ejemplo, pues la cartera sale de la esfera jurídica del sujeto pasivo, ¿sí? De la víctima, y bueno, pues la gente se la robó, se consumió en su totalidad el robo. Son dos ejemplos de delitos instantáneos. ¿Qué es un delito permanente continuado? Bueno, se transgrede el mismo precepto y la consumación se prolonga con el tiempo. O sea, sigue con el tiempo consumándose el delito, ¿no? Esto es muy común, por ejemplo, en el secuestro. En el secuestro, en este delito, la víctima está privada de su libertad y la violación de este bien jurídico se prolonga con el tiempo porque está en un cautiverio, ¿no? Está encerrado, ¿no? Otros ejemplos encontramos, por ejemplo, el abandono de familiar y la aportación ilegal de armas de fuego, otros dos delitos que se pueden considerar como permanentes o continuos, ¿sí? Que son delitos que se consuman conforme el tiempo. Una persona de aportación de arma de fuego, pues, si va a la calle con la cintura en un arma de fuego, pues va caminando y es continuo, ¿sí? El abandono familiar, pues abandona a una persona y pues no la visiten y la persona sigue en peligro su bien jurídico, que puede ser la vida o alguna lesión, ¿sí? Vamos a hablar ahora del continuado, ¿sí? Bien, el delito continuado no implica permanencia de la consumación, sino que la ejecución se interrumpe y se vuelve a presentar, ¿sí? Por el mismo autor y en la misma modalidad, conductas que se observan de forma independiente, ¿sí? Constituyen por sí solas un delito continuado. Las acciones o las omisiones no se prolongan sin interrupción, sino que hay una discontinuidad en su ejecución y en sí cada uno de ellos completan y constituyen un delito, ¿sí? Ejemplo, delito de robo cuando la gente se apodera en diversos días de artículos electrónicos de una misma tienda de electrónica, en virtud de que el sujeto que comete el delito es el mismo, la misma persona, quien además en el mismo propósito delictivo y la misma víctima,
Se roba hoy una licuadora, mañana se roba una televisión, mañana se roba una plancha eléctrica, no sé, ¿sí? Ese delito es continuado y por lo tanto se entenderá que la gente solamente ha cometido un solo delito de robo y no varios robos, ¿sí? Es como se clasifican los delitos. Y bueno, un ejemplo que tenemos en el continuado es el famoso, pues, el robo hormiga, ¿sí? Bien conocidos. Bien, ya vimos esta parte de lo que es la conducta. Ahora vamos a hablar un poco de la ausencia de conducta y ante qué nos encontramos en una ausencia de conducta. Cuando el sujeto dañó o puso en peligro un bien jurídico protegido, pero en virtud de que la voluntad de la gente es inexistente, el delito se va a excluir. Este es un elemento negativo en la teoría del delito. Elemento positivo, conducta; elemento negativo, ausencia de conducta, ¿sí? Y bueno, como ausencias de conducta, tenemos los siguientes. Uno, la conocida como fuerza mayor, bis mayor, así se conoce. No sé si está bien escrito, pero bueno, unos me decían que con I, otros con J, entonces yo le puse J. También está la fuerza física exterior e irresistible, conocida también como bis absoluta. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas, ¿eh? Y tenemos lo que es el sueño, sonambulismo, hipnotismo, actos reflejos, los instintivos y repetitivos. De los repetitivos no voy a hablar porque se me hace como que muy complicado hablar de una exclusión de un delito cuando una persona hace repetitivamente las cosas y lo hace tanto repetitivo que puede caer en un delito. Bueno, eso sí, no lo veo muy complicado, pero ese sí no lo vamos a tocar. Pero los demás sí, de eso sí vamos a hablar. Ok, bien. La fuerza mayor, bis mayor. Bien. Cuando estamos hablando de una fuerza mayor, es una fuerza física irresistible proveniente de la naturaleza o de un tercero, ¿sí? Que anula totalmente la voluntad del sujeto, impidiendo actuar de otro modo. O sea, te queda totalmente, te anula, ¿sí? En estos casos, pues no hay conducta, porque el movimiento corporal es voluntario, no es voluntario, o sea, no es la voluntad de la gente, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Bien. ¿Por qué se excluye la conducta? Bueno, porque el derecho penal solo sanciona conductas humanas voluntarias, solamente las voluntarias. Cuando la fuerza es irresistible, el sujeto no puede decidir, no puede actuar conforme a la norma, es solo un instrumento del acontecimiento, es un objeto que va y va, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Fíjense, una persona va manejando correctamente. De repente ocurre un terremoto, ¿sí? El vehículo pierde el control y atropella a un peatón. O sea, hagan de cuenta que el asfalto se hace así y por ese movimiento del terremoto, pues el carro se mueve. Ya no puede, o sea, no puede controlar el carro, el sujeto, la persona, el agente. Entonces, en base a esos movimientos del terremoto, pues el vehículo va y atropella a un peatón. Ahí se excluye el delito. ¿Sí? Ahí es una fuerza irresistible, no la puede controlar el agente, ¿sí? El movimiento del vehículo no depende de la voluntad del conductor, depende del terremoto, ¿sí? El hecho es consecuencia de una fuerza natural irresistible. O sea, no, habrá, imagínense, ¿podremos controlar un terremoto, una inundación? Se desborda un río, por ejemplo, y vas en el vehículo y pues te lleva al río. Y por más que muevas el volante o te salgas, el vehículo ahí va. ¿Por qué? Porque se lo lleva el agua. Y quizás pega en una pared y le pegas a una persona, ¿no? Por ejemplo. Pues no, no hay manera de que tú puedas controlar los movimientos del vehículo. Es una fuerza irresistible producida por la naturaleza, ¿no? No hay una conducta penalmente relevante y bueno, la ausencia de conducta por fuerza mayor. ¿Sí? Muy bien. Ahora. ¿Qué es la visa absoluta? Lo que es una fuerza física exterior e irresistible. La fuerza física exterior e irresistible, conocida como visa absoluta, es aquella fuerza material que ejercida desde el exterior del sujeto que anula por completo su voluntad, o sea, anula la voluntad del agente.
convirtiéndole solamente también en un solo instrumento. El sujeto no decide ni puede evitar el movimiento corporal, ¿sí? ¿Por qué se excluye la conducta? Bueno, porque la acción u omisión no es expresión de la voluntad de la gente, sino el resultado directo de una fuerza que es ajena e irresistible. El sujeto actúa como un objeto, no como un autor, ¿sí? Ejemplo, una persona es empujada violentamente, la empujan, ¡pum!, por otra. Y al momento que cae, golpea a un tercero y le causa una lesión, ¿no? Imagínense que vas, por ejemplo, en el metro, bueno, lo que vivimos en la Ciudad de México, y te avientan y tú, pues, como te aventaron, pues tú ya vas, pues, en dirección a otro lado. Y por más que te quieras tú agarrar y por más que te quieras, pues no puedes, o sea, ya te aventaron, ya es una fuerza violenta. Y ¡pam! Al momento que cae le pegas a otra persona. Y le provocas una lesión, le fracturas un pie, por ejemplo. Pues bueno, ahí existe un empujón de una fuerza física exterior. Es irresistible, no pudo evitar la caída y el sujeto, pues no tenías tú la decisión o la voluntad de lesionar a la persona, a la otra persona. Por lo tanto, no hay conducta penalmente relevante por ser una vis absoluta. ¿Sí? Ok. Vamos a hablar ahora de lo que es el sueño, el sonambulismo, el hipnotismo, los actos reflejos y los actos instintivos. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con el sueño? Ah, bueno, pues resulta que hay personas que durante el sueño profundo la persona no tiene un control consciente de sus actos. O sea, no está dormido. Pega, patalea y todo, pero está dormido, ¿sí? ¿Cuál es el efecto jurídico? Pues falta de conciencia y voluntad, porque pues, no sabe lo que está haciendo. Y hay una ausencia de conducta. Ejemplo, una persona dormida tira un objeto, causa daño, no hay conducta penalmente relevante. Una nota importante, si el sujeto se colocó dolosamente en un estado de sueño para delinquir, si hay una responsabilidad, pero obviamente si la persona se produjo ese sueño, sí, se colocó dolosamente ahí. Pero hay personas que duermen y, por ejemplo, tiran patadas, ¿no? O cachetadas, no sé, pero pues están inconscientes, o sea, no es su voluntad de hacerlo, no es un delito. Está dormido. Sonambulismo, fíjense, es un estado patológico del sueño, en el que el sujeto realiza actos complejos sin conciencia ni control. Se levanta dormido, camina, puede destruir algo y pues no tiene ese control, ¿sí? No hay una dirección voluntaria. Aquí existe una ausencia de conducta. Un sonámbulo sale de su casa y lesiona accidentalmente a alguien, por ejemplo, pues no hay una conducta penal porque tiene sonambulismo. Obviamente que eso se tendrá que acreditar mediante un examen médico o debe de haber un estudio médico en el cual determine que la persona pues sí sufre de ese estado patológico, ¿sí? El hipnotismo, ¿no? Es un estado inducido en el que la voluntad del sujeto queda sometida al hipnotizador. Eso sí lo he visto yo en la tele, la verdad. Me impresiona. Una vez lo vi en vivo y sí, o sea, las personas se hipnotizan, ¿eh? O sea, y tú le dices, cómete una cebolla y se come la cebolla. Así de sencillo. El hipnotizado actúa como instrumento, ¿sí? Aquí hay una ausencia de conducta del hipnotizado porque no tiene conciencia, no tiene la voluntad de hacerlo, ¿no? Obviamente que aquí el responsable es quien ejerce el control y eso se llama autor mediato, que ya en otra conferencia veremos qué significa un autor mediato, ¿sí? Los actos reflejos, estos también son bien interesantes. Bueno, son respuestas automáticas e involuntarias del sistema nervioso ante estímulos externos, ¿sí? No existe una voluntad, no hay una ausencia hay una ausencia de conducta. Ejemplo, al tocar algo caliente, una persona retira el brazo y golpea a otra, ¿no? Por ejemplo, estás en un restaurante, por ejemplo, y te sirven tu plato de sopa, pero con el plato bien caliente. Tocas el plato y inmediatamente sientes el calor y quitas la mano, ¿no? Y ¡pum! Y al momento que quitas la mano, lesionas a alguien, ¿no? Entonces, ahí hay ausencia de conducta, o sea, porque fue un autorreflejo, no tu intención no era golpear a otra persona, sino que tú retiraste la mano por esa acción. No sé si les haya pasado, pero eso es muy común. Por ejemplo, tú vas en la calle caminando y de repente se te sale un perrito, ¿no? Y el perrito te ladra y como que se te avienta. Entonces, tu cuerpo ya por sobrevivencia va a pegar un brinquito o se va a mover tu cuerpo tantito a un lado porque pues, el perro se te aventó y tú quieres que no te lesione el perro, ¿no?
Bueno, pero ¿qué pasa? De repente pasa una bicicleta y pues, le pegaste a la bicicleta y allá va a dar el conductor de la bicicleta y se lesiona, ¿no? Ahí eso es un acto reflejo en el cual pues no hay una ausencia de conducta, ¿no? No habría ahí delito. Y en los actos instintivos son reacciones primarias e inmediatas orientadas a la supervivencia sin reflexión consciente, ¿no? Esto es igual que el acto reflejo, donde es por sobrevivencia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, está una persona y de repente, ¡pum!, se aparece alguien con por ejemplo, un disfraz que asuste, por ejemplo, en las épocas de noviembre, ¿no? De Halloween, del Halloween. Y esta persona se espanta y se va para atrás, ¿no? O se avienta para acá, o se avienta para allá. Y al momento que realiza eso porque se asustó, lamentablemente rompe algo o lesiona a alguien, ¿sí? Pero él buscaba un sentido de supervivencia, no buscaba lesionar o romper un objeto, ¿sí? Aquí no hay algo voluntario, hay una ausencia de conducta y esos son automáticos, ¿no? Es reaccionar bruscamente ante un sobresalto y causar un daño, ¿no? Un sobresalto es como espantarse, ¿sí? Entonces, estos son los cuestiones cuando hablamos de una ausencia de conducta. Y esto es bien importante porque esto te puede salir avante en una audiencia de control de detención. Así de sencillo, ¿sí? Obviamente, ¿qué se busca en la audiencia de control de detención? Se busca que la detención sea legal o ilegal. Ese es lo principal. Pero para que sea una detención en flagrancia debe haber un delito. Entonces, al haber una ausencia de conducta, no hay delito. Entonces la detención sería ilegal. Y ese sería nuestro argumento, central nuestro argumento. A ver, ¿por qué? Porque ya en el momento de el uso de la voz como defensa. Ah, pues, señoría, pues el hoy señalado, en el momento de los hechos, pues él realizó un acto reflejo. Y ahí estamos ante una ausencia de conducta, ¿sí? En la cual, pues al no existir una conducta, se determina que no hay delito. Entonces, al no haber delito, la detención es ilegal, ¿sí? Palabras más, palabras menos. Y esto te puedes salir de ahí. Y bueno, hablando de causas de exclusión, como lo señala el Código Penal de la Ciudad de México, bueno, el delito se excluye cuando ocurre una causa de atipicidad, ¿sí? Causa de justificación o causas de inculpabilidad, ¿sí? En este momento, una de las causas de atipicidad surge por la ausencia de conducta, la actividad o la inactividad que se realice sin intervención de la voluntad de la gente. Ese sería el argumento legal, digamos, jurídico de la ausencia de conducta. Bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su participación en esta conferencia. Les agradezco muchísimo. Nuestra primera conferencia vampiro de este año 2026 y los espero próximo sábado, donde vamos a ver lo que es tipicidad y la atipicidad. Entonces, espero que tengan ustedes una excelente noche. Muchísimas gracias. No olviden subir su correo electrónico, subir su número telefónico y para pertenecer a Grupos Vampiro o que tengan copia de la presentación que ustedes acaban de ver. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahorita nos vemos. Muchísimas gracias.